Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este segundo episodio de Anti-Mainstream, un episodio muy importante porque vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de las elecciones en el país albiceleste que dieron una sorpresa, quizás no para algunos, pero para la mayoría de los encuestadores sí, porque Sergio Massa, el candidato peronista oficialista, ganó las elecciones, al menos la primera vuelta, y Milei se metió en el balotaje por lo menos, y vamos a estar analizando todas esas claves, vamos a estar analizando qué nos va a deparar esa segunda vuelta, quién va a ganar, quién tiene las de ganar. Arrancamos con una noticia grande, que es que Bullrich finalmente ha apoyado a Milei, entonces las probabilidades del candidato libertario suben. Me acompaña como siempre mi compañero Diego, y por supuesto Walter, que él es politólogo, venezolano, pero vive hace mucho tiempo en Argentina, entonces está residenciado ya y nos va a apoyar con eso. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Dale, Diego. Walter, muchas gracias de verdad por estar aquí. Con ustedes, como siempre, Diego Loyo Rosales y Emanuel Rondón, aquí desmontando las narrativas de política en la región, en el programa Anti-Mainstream. Gracias por sintonizarnos por segunda vez. Y bueno, Walter, dio una sorpresa, una pequeña sorpresa, digamos, aunque sea Massa en las elecciones. Eh, Después de las PASO en las cuales Milei había salido fortalecido y primero, en donde Patricia Bullrich había quedado segunda por encima del candidato Sergio Massa, todos muy cerquitas en las PASO. Ya en las elecciones oficiales, Sergio Massa hizo el sorpaso y quedó primero por 6 puntos por encima de Milei. ¿Qué piensas al respecto? Sí, bueno, lo primero, hay que decir que evidentemente lo que ocurrió entre las PASO y esta primera vuelta, o sea, hay que tener en cuenta que Massa en las PASO no tuvo realmente no tuvo una interna, ¿no? Que es para lo que funciona o lo que debería funcionar la primaria. Si bien había entre comillas, un competidor que era Grabois, fue algo bastante simbólico. Claro. La verdadera interna ahí ocurrió en Juntos por el Cambio. Y fue una interna que, lejos de ser productiva o que se pudo usar para ser productiva, fue bastante dura. Más bien golpeó mucho lo que fue esa coalición. Entonces, eso ya es una diferencia importante entre lo que fue esa elección y y lo que fue esta elección que pasó el domingo 23 de octubre. La maquinaria peronista se aceitó. Es así, nosotros que hablamos mucho, sobre todo en Venezuela, durante estos últimos días de maquinarias. Bueno, en Argentina sí existe maquinaria y la Claro. maquinaria peronista existe de verdad. Ellos midieron en las PASO cómo estaba, midieron realmente el descontento social que existe, porque que más haya quedado primero no significa que no haya un descontento social, existe, es real, y salieron a hacer lo que saben hacer ellos, que es ir el casa por casa, que es lo que acá se llama el plan platita. Más además es hoy el ministro de Economía, hoy y desde hace más de un año es el actual ministro de Economía. Han dado una cantidad de dinero ilógica a los argentinos. Solo en septiembre, para que se tenga una idea, Massa, el ministro de Economía, repito, aumentó la emisión en un 758%, que además con ello el déficit primario aumentó a 380 millones financiados íntegramente con emisión de moneda. Imagínense ustedes lo que esto significa para la inflación. Pero le ha dado de alguna manera liquidez monetaria a muchos sectores de la población argentina. Y eso, bueno, tiene ciertas incidencias. También hubo una campaña de miedo muy Sí. importante en los colectivos, que son el transporte Los público, autobuses y un los cartelito, ¿no? autobuses, exactamente, en los subtes, en los metros. Acá hay, bueno, no sé si lo saben, pero el transporte público aquí es público, pero son de empresas privadas. Eh, 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 Parte de lo que del costo del pasaje tiene es financiado por el Estado. Entonces pusieron, cuando uno paga el pasaje, que es electrónico, pusieron ahí, te salía en el cartelito, el pasaje te cuesta, por ejemplo, 70 pesos, pero si gana Milei o Bullrich, va a pasar a costar 1.100 pesos.
eso es un efecto de miedo importante. Es decir, sumado todo esto, por supuesto que tiene un efecto importante en parte de la población. Yo no diría que mucha, porque además hay que ver los números con bastante detenimiento, ¿no? Massa sacó en 36,68%. Sigue siendo, quedó primero, pero sigue siendo la peor elección Sí. del peronismo de los últimos años, incluso peor que la de Scioli cuando perdió con Macri, y desde luego peor que la de Alberto Fernández en 2019, y ni que se diga de las elecciones de Cristina. De hecho, entiendo que pierden el Senado por primera vez desde los 80, si mal no recuerdo. Es correcto, sí, no tienen, a pesar de que tienen en números duros, tienen más diputados que los demás, que otras coaliciones en el Senado. Creo, si no estoy mal, quedan con 34, no tienen una mayoría en el Senado de las 72 bancadas. Juntos por el Cambio quedarían con 24 y la Libertad Avanza quedan con 8. Es decir, no va a haber en el Senado ahora mismo alguien que tenga una mayoría en la cámara alta. Es decir, Y van a tampoco, tener que... y entiendo que en la Cámara Baja tampoco, ¿no? De Y hecho, en la cámara baja tampoco. El peronismo va a quedar, o el kirchnerismo-peronismo va a quedar con 108 de las 257 bancadas de la cámara baja de diputados. O sea, es decir, van a tener que hacer, sea quien sea, gane Milei o gane Massa, va a tener que hacer acuerdos para poder generar políticas públicas, para poder generar leyes, etcétera, etcétera. Walter, Diego, buen panorama general, Walter. Creo que queda todo bastante claro de por qué, en parte, el éxito de Sergio Massa, ¿no? La campaña del miedo, el plan Platita, y en general la maquinaria peronista funcionando y andando para lograr ese 36%, que tampoco, como dices tú, no es un logro histórico, pero en comparación a las PASO es un gran resultado para el peronismo. Pero yo creo que esto es un gran resultado para el peronismo por cuestiones de expectativas, ¿no? De todas las partes. Primero, la Libertad Avanza con Milei. Aquí yo voy a hacer una crítica a Milei. Para mí fueron muy ingenuos pensando que podían ganar en primera vuelta. Muy ingenuos considerando la polarización en la sociedad argentina, cómo fue el resultado en las PASO, que fue casi un triple empate en esas PASO. Y considerando que evidentemente los votantes Juntos por el Cambio no iban a votar a Milei completamente. O sea, en ese sentido, para una primera vuelta el techo estaba bastante cercano a lo que ya había generado Milei. Entonces es bastante ingenuo por esa parte pensar en una victoria en primera vuelta de Milei. Lo otro es por Juntos por el Cambio, porque si hubo falsas expectativas de acuerdo del lado de Milei, para mí lo de Bullrich igual. Ellos pensaban también que iban a subir, que quizás los votos radicales de la reta la iban a dejar cerquita del balotaje y por encima de Massa. La realidad es que muchos votos radicales ya fueron con Massa y van a irse con Massa para el balotaje. Entonces, creo que hay más que un error de Juntos por el Cambio, creo que fue un error del grupo mediático Clarín, que está claramente con Juntos por el Cambio, que vendía a Bullrich o a Milei en segunda vuelta y a Massa por debajo de las expectativas completamente. Entonces, claro, en cuestiones de expectativas, los encuestadores, los medios de comunicación que estuvieron Juntos por el Cambio, para mí fallaron completamente, porque ahora se ve como si el peronismo estuviera crecido, que hubiesen tenido una elección gigantesca, buenísima, y en cambio se ve como que la elección de lo que podríamos denominar centro-derecha o derecha no fue tan buena, pero la verdad es que viendo los números, no sé si el relato cae para ambas partes. Totalmente de acuerdo. Dijiste varios puntos ahí que quisiera recalcar porque son muy importantes para tener en cuenta para la elección del 19 de noviembre. Uno, el tema de las expectativas, que es fundamental. Desde el lado de la Libertad Avanza, sí, en efecto, esa semana siguiente, sobre todo de las PASO, tenían un ánimo de triunfalismo importantísimo. Es lógico que quede de primero, sobre todo una fuerza nueva, una fuerza que en efecto, o sea, Javier Milei sí se puede decir que es un fenómeno político, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de María Corina Machado, que tiene 20 años haciendo política. Este sí es un fenómeno político, se podría decir eso. Y es lógico, pero luego tienes que poner todo en perspectiva y entender la cuestión. O sea, no hubo una gran diferencia, como bien mencionas, en las PASO en cuanto a votos. Quedaste primero, pero no quedaste primero por demasiado. Las probabilidades de ganar en primera vuelta no eran muchísimas. Tenías que sumar prácticamente la mitad de los votos de lo que tuvo Juntos por el Cambio como coalición.
y era muy poco probable que eso sucediera porque además la candidata que ganó la interna de Juntos por el Cambio era la más parecida a ti en cuanto a propuestas. Capaz eso pudo haber, igual era muy difícil que ocurriera, pero había tal vez un poco más de chance de que eso fuese así si Patricia Bullrich era la que perdía contra Horacio Rodríguez Larreta, porque tal vez su electorado se parecía más al de Javier Milei y lo terminaba prefiriendo sobre este candidato, cosa contrafáctica de todas maneras, ¿no? Pero era muy poco probable que eso sucediera. Entonces, por eso te mencionaba, Sergio Massa queda primero, pero las expectativas sobre qué. A mí me parece que Sergio Massa toca ya mucho un techo, porque tú dijiste otro punto que me parece fundamental, que son los radicales. Hoy, con este apoyo explícito que le dio Patricia Bullrich a Milei, que es Patricia Bullrich con Mauricio Macri detrás, esto es fundamental, ¿no? Porque quien hizo que Milei y Bullrich se contentaran, por decirlo de alguna manera, porque tenían riñas bastante importantes, fue precisamente Mauricio Macri. Bueno, gran parte de los radicales salieron a golpearla. Hace media hora, el gobernador de Jujuy, que fue el candidato a vicepresidente, o precandidato a vicepresidente con Horacio Rodríguez Larreta, salió a golpear duramente a Patricia Bullrich y a Luis Pretil, que es radical también. Igual Lustó, que fue parte hace muchos años del kirchnerismo. Yo creo que gran parte del radicalismo ya jugó para Sergio Massa, entonces habría que ver cuando se ven esos votos, ese 23% de Patricia Bullrich, cuánto de radicalismo tiene, cuánto de eso se podrían migrar ahora a Massa, si no es que ya todos los radicales votaron por Massa. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva real, justo porque hablas de lo que significan las expectativas, ahora el triunfalista es Massa. Yo no sé si eso más bien, si él quería quedar primero, porque el triunfalismo hace que tú bajes un poco o quites el pie del acelerador. Pero si lo ves en conjunto, los votos de lo que se podría decir entre comillas, o como tú lo quieras mencionar, de la derecha y la centro derecha, suman más del 50%. Sí, sí. Claro, sí. y ahí me genera una duda, porque tú das en un punto clave, que es que van a hacer Juntos por el Cambio, que no es una masa homogénea, que van a ser los radicales, que van a ser los del PRO, que van a ser etcétera, etcétera, los votantes. Solo para que tengan contexto, Sergio Massa aumentó en más de 3 millones de votos comparado con las PASO, su voto total. O sea, subió en 3 millones. Si lo comparamos con Javier Milei, que subió, creo que fueron 500.000 votos, básicamente se mantuvo en la misma línea. Y Patricia Bullrich, si sumamos de nuevo las PASO, todos los candidatos de Juntos por el Cambio, comparado con la elección del domingo, perdieron unos 400, 500.000 votos. Ese es un punto, Diego, eso que tocas, porque justo lo que mencionaba Walter, ahí no se nota clarísimo que ya votos radicales no votaron por Bullrich. Eso es, pero me queda esa duda, justamente a mí me queda esa duda, Emanuel. ¿Por qué? Porque Bullrich perdió solamente 400.000 votos. Los radicales son de verdad tan poquitos, y si son tan poquitos, ¿cómo se explica realmente esa subida de más de 3 millones de votos que sacó Sergio Massa desde las PASO hasta el día domingo? Entonces, ahí hay dos dudas, ¿no? ¿Cuántos de los radicales ya votaron por Massa? ¿Y de dónde salieron todos los demás votos que no tenía antes el candidato oficialista, el candidato kirchnerista? Es buena pregunta. Yo creo que mucho tiene que ver con justamente la campaña del miedo y el Plan Plata, o sea, que motivó a la gente en serio a votar en contra de Milei y no tanto por Massa. Yo creo que eso hay que remarcarlo. Hay muchísimos peronistas de centro y centro derecha, porque también hay peronistas que se perciben así, y hay gente de izquierda que tampoco quiera más. A ver, la izquierda en Argentina ve a Massa como alguien de centro derecha. Y los peronistas quizás lo ven como un tipo que durante toda su trayectoria política ha ido de lado y lado. Básicamente los argentinos le dicen un panqueque más, eso básicamente. Entonces yo creo que votan porque no quieren a Milei y han motivado mucho el miedo contra Milei y ha sido en cierta parte exitoso. De hecho que mucha gente, incluso dentro de Juntos por el Cambio, el radicalismo no quiere a Milei. Es un personaje que polariza, para mal y para bien, ¿no? En todo caso, motiva mucho a la base, motiva mucho a sus votantes, pero también por el otro lado motiva lo contrario, una especie de Trump en Estados Unidos, una suerte de Bolsonaro en Brasil. Dicho sea de paso,
yo sí siento que muchos radicales ya votaron por Massa en el sentido de que están alineados. Están alineados en sentido ideológico, creen que para mí Juntos por el Cambio ha sido un fracaso ya ahora histórico, está completamente dividido, se va a terminar de profundizar sus heridas y evidentemente es un partido donde hay dos facciones claras que se van a dividir, la de Macri con Bullrich que van a ir con Milei y los radicales van a ir con Massa. Allí creo que igual a ninguno le va a alcanzar para ganar las elecciones, van a estar muy parejos. Creo que obviamente la facción Bullrich, Macri tiene más peso dentro del votante por Juntos por el Cambio que la de Larreta. Pero yo quiero ver qué va a pasar con los votos de Schiaretti, que es un tipo peronista. Entonces la gente, bueno, es peronista, van para Massa, pero es un peronista de Córdoba, una región donde ganó Milei con contundencia, donde Massa quedó último, donde Bullrich sacó más votos que Massa, donde Juan Schiaretti además es un peronista medio conservador de derecha, es un tipo raro donde uno no sabe para dónde va a ir ese 7-8%, porque ese 7-8% es inesperadísimo. Yo no me esperaba que ese señor sacara tantos votos. Una provincia, cabe destacar, que fue la que hizo que Mauricio Macri fuese presidente en 2015. La diferencia que Macri sacó en 2015 en Córdoba fue fundamental para la victoria, que recordarán ustedes que fue muy, muy ajustada contra Scioli. Sí. O sea, es una provincia que a nivel nacional vota, es profundamente antikirchnerista y en efecto, bueno, a nivel provincial, bueno, es peronista, pero peronista suyo, ¿no? Que es lo que es Schiaretti. Schiaretti no es peronista kirchnerista y como bien mencionas, tampoco es de ese peronismo liberal, por decirlo de alguna manera. Claro. Viste que el peronismo Tampoco es tiene... Menem, ¿no? No, bueno, Menem es otra cosa, no, pero bueno, eso, el peronismo ha tenido o tiene sus diferentes versiones, ¿no? Y no a lo largo del tiempo, las tiene ahora mismo, ¿no? Porque incluso dentro de Juntos por el Cambio o de lo que era, porque para mí ya Juntos por el Cambio hoy terminó de implosionar, terminó de morir como coalición. Bueno, estaba alguien como Miguel Ángel Pichetto, que si hay conservadores en Argentina, pues lo tenemos a él sin lugar a dudas, ¿no? Y es peronista. Pero ese voto que tú mencionas es fundamental. Se había hablado durante las últimas 2 semanas antes de las elecciones de acuerdos, sobre todo entre Florencio Randazzo, que era el candidato a vicepresidente de Juan Schiaretti, y Javier Milei, que se llevan muy bien, sobre todo dentro de, ambos son diputados ahora mismo, tienen una muy buena relación y se había hablado de acuerdos que ellos podrían tener. Javier Milei creo que entendió, y esta es parte importante, o sea, es parte de lo que yo tenía estas discusiones es un tipo histriónico, efusivo, y bueno, y todo lo que sabemos que es Milei, pero creo que ha comprendido el quehacer político y lo ha comprendido relativamente rápido, porque él ingresó a la política hace no mucho. Sí. Tanto así que, como te digo, ha tratado de ampliar su base a gente como Schiaretti, que es peronista, ni que se diga a Juntos por el Cambio. Tuvo esta confrontación que me parece que le restó muchísimo con Patricia Bullrich y con muchas personas de Juntos por el Cambio con las que él siempre se llevó bien. No digamos con Larreta, no digamos con los radicales, con quien claramente él no pega para nada, pero sí con personas como Patricia Bullrich. Pero bueno, ahora volvió a esto y ha tratado de ampliar la base, tanto así que hace un par de días en una entrevista dijo que él no tendría problemas de hablar con la izquierda para lo que sería un ministerio de desarrollo social, porque ellos saben de eso, etcétera. Es decir, está buscando ampliar esa base para ganar las elecciones. Entonces, bueno, hay que ver estas 3 semanas que quedan, cómo adapta esa narrativa para que no choque directamente con el Javier Milei que dice viva la libertad carajo, muera la casta, y que prende una motosierra en sus caravanas. Bueno, pero a ver, ahí hay 2 cosas. Lo primero, sí, que por supuesto su histrionismo a algunas personas no les gusta y la forma en que se hizo campaña fue bastante de frente entre todos los candidatos y sorprendentemente, sobre todo entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Sin embargo, volviendo un poco al punto de Schiaretti,
se vuelven importantes, se vuelven muy importantes esos votos, porque no está claro que todos los votos de Bullrich en esta primera vuelta vayan a parar a Milei. Y ahí mi gran duda es que realmente cómo se van a comportar los votantes de Schiaretti, porque si bien Schiaretti ha lanzado algunos mensajes en los cuales pareciera que va a apoyar a Milei o que prefiere a Milei por encima de Massa, no sé si sus votantes, los que realmente el domingo fueron a votar a Schiaretti, se van a comportar igual. Yo creo que los votantes federalistas de Córdoba y de otras provincias ya votaron a Milei o ya votaron a Bullrich. Algunos sí habrán votado a Schiaretti. Yo creo que la gran mayoría de los que votaron a Schiaretti son justamente estos personas federalistas que no toleran o que no tragan a Milei ni a Patricia. Entonces, si Schiaretti los apoya, realmente van a ir todos esos votos a Javier, van a ir esos votos, algunos de esos votos a Massa, se van a quedar en la casa. Yo personalmente creo que ese voto se va a dividir en mitad y mitad entre los que vayan a votar a Milei y los que decidan o por Massa o por quedarse en su casa. Esa es ganancia para Milei. Y empieza, sí, pero es una ganancia para Milei siempre y cuando asumamos que los radicales ya votaron a Massa. Claro. Si todavía quedan votos radicales en ese resultado de Patricia Bullrich el domingo, puede ser una desventaja a la hora de enfrentarse directamente con Massa, no jalar todos los votos de Schiaretti. Entonces ahí yo creo que la campaña no va a ser para ganar el apoyo del candidato, va a ser para ganar el apoyo del votante. ¿Qué puede hacer Massa para atraer ese conjunto de votantes federalistas? ¿Qué puede hacer Milei que no haya hecho ya para tratar de atraer esos votantes? ¿Cómo se pueden diferenciar en estas últimas 3 semanas? Es interesante eso porque uno ve el discurso de Massa. Había un punto que Walter dijo que ahora el triunfalismo es del lado de Massa. Yo creo que el triunfalismo es del lado del peronismo. Pero Claro. yo cuando vi el discurso de Massa, yo vi un discurso muy, muy por debajito. Muy de llamar a la unidad, muy incluso de patriotismo, cuando hablaron de cuando empezaron a cantar y el que no salta es inglés, ahí metió Malvinas, luego habló del Papa que va a venir a Argentina, buscando mucho el voto conservador, buscando mucho el voto patriótico, buscando mucho la unidad de los argentinos, ¿saben? Creo que es muy inteligente Massa. Y ahí también hubo un problema en la campaña en general de la centroderecha de subestimar a un tipo como Sergio Massa. Un tipo que tiene la política y que sabe declarar muy bien, es el que mejor habla de los candidatos, para mí, y que creo que sabe llegar al votante. Entonces, creo que esa, primero, sobreestimación, por un lado, con el tema de la expectativa, y luego la subestimación de Massa y la maquinaria peronista le ha hecho mucho daño a la centroderecha. Y creo que el mismo Milei lo dijo el otro día en una entrevista con La Nación. Algo así como que pecamos ir muy de confianzudos, algo así dijo. Entonces, creo que eso es un problema. Y en este sentido, a mí lo que me preocupa principalmente es que lo que vaya a decir Milei de aquí a noviembre vaya a ser demasiado, ¿cómo decirlo?, contrario a lo que venía diciendo en toda su campaña, ¿sabes? Que la gente me dice, bueno, pero Milei ya cambió completamente su discurso y a mí ya no me convence tanto. Vamos todos contra la casta, aliarse con Macri, vamos a pasarle el trapo a los zurdos, bueno, si quieren un ministerio social, yo se los doy, ¿entiendes? Eso a mí me preocupa. Sí, por eso te mencionaba que va, o sea, tiene que readaptar un poco su narrativa. Yo no creo de todas maneras que él vaya a cambiar de todo eso, porque bueno, eso es lo que ha hecho que hoy esté en el balotaje y que tenga posibilidades, o sea, las probabilidades de Milei de ser presidente son reales, ¿no? Si no las tuviera, probablemente podríamos ver un escenario parecido al del año 2003, cuando Menem se bajó y quedó Néstor Kirchner. Y no estamos, o no creo que estemos en ese escenario. Milei hoy tiene las altas probabilidades de ser presidente, como probabilidades tiene, lamentablemente debo decirlo, Massa también de ser presidente. Estamos en un escenario bastante cerrado, pero creo que la narrativa de Milei se va a ajustar a esto sin dejar, digamos, el origen de lo que es él. Y bueno, la imagen de la forma en cómo anunció su alianza con Patricia Bullrich lo demuestra, ¿no? Porque esas son sus formas juveniles, por decirlo de alguna manera, sus formas
no alineadas a lo que es la política tradicional, y él va a seguir eso. De hecho, si uno se mete a las redes sociales a ver cómo esas personas, muchas de las cuales ofendían o se metían no de manera muy positiva con gente de Juntos por el Cambio, y la estaban abrazando así tal cual está abrazando ahí el león a la Pato en esa imagen. Entonces, eso va a ser muy importante. Como importante va a ser también, creo que esta vez va a serlo, por lo general no son definitorios, y no sé si va a ser definitorio, pero va a ser importante el debate que vayan a tener Massa y Milei, porque además va a ser Milei debatiendo con el que es actual ministro de Economía. Si Milei, economista, que es su fuerte además, logra posicionar sus puntos en ese debate, va a poder quizás en eso que mencionabas, con personas que votaron Schiaretti, o con personas, no los que votaron, los que son convencidos de Patricia Bullrich, porque los que son convencidos de Patricia Bullrich lo van a votar a Milei. No te sabría decir con exactitud cuántos de los 6 millones y tantos que la votaron son ese porcentaje. Probablemente la mayoría, pero Milei necesita por lo menos unos 4 millones de esos 6 para poder asegurarse cerca del 50%, que sería la victoria. Tomando en cuenta que muy probablemente, si no el 100%, cercano al 100% de los votantes del Frente de Izquierda, más allá de que lo van a hacer con mucha bronca, con lo que nosotros decimos el pañuelo en la boca, van a votarlo a Sergio Massa, no van a votar bajo ninguna circunstancia al ultraderechista Javier Milei. Entonces, bueno... entre comillas. Sí, como, bueno, es como, viste que los medios de comunicación solo tienen la palabra ultra para la derecha, para la izquierda nunca la usan. Oh, y ultraderechista, interesantemente, para una persona que lo que quiere más bien es quitarle el peso del Estado a las decisiones de los ciudadanos, ¿no? Es bastante ultra. Pero sí, o sea, yo creo que das un punto muy certero. Empiezan una especie de cálculos de campaña, de cómo hacer los acercamientos. La realidad es que gran parte de los ciudadanos argentinos están obstinados del kirchnerismo. La han pasado muy mal durante los últimos años, no solo por los casos de corrupción, no solo por el dólar blue, ahorita con esta hiperinflación, casi hiperinflación que están viviendo, auspiciada por las políticas justamente de Sergio Massa, el candidato. Entonces, sí creo que hay una gran cantidad de votantes de Patricia Bullrich y de Schiaretti que no van a votar a Sergio Massa bajo ningún concepto. La duda es cuántos de esos se van a terminar movilizando en efecto en favor a Javier Milei. Yo creo que Milei ahorita tiene bastantes distintas estrategias a través de las cuales tratar de llegar a ese 50% más uno. Y la principal, la que están tomando y la que se formó en los últimos días, es la que estamos viendo en pantalla, el acercamiento inicial a la gente del PRO dentro de Juntos por el Cambio, el acercamiento a Patricia Bullrich, el acercamiento a Macri, y la duda que teníamos era qué tanto Patricia Bullrich y Macri iban a dejar de lado los problemas que habían tenido durante la campaña con Milei. Bueno, esto fue lo que dijo Patricia Bullrich al respecto. En un ámbito privado, nos perdonamos mutuamente. Me parece que hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos, porque está en juego algo muy importante para el futuro. Así que fue en el ámbito privado, una charla entre los dos. Me parece que está bien que la guardemos en nuestra intimidad, pero fue un perdón que me parece que vale. De lado absoluta y completamente cualquier rencilla, ya en las negociaciones internas verán cómo de verdad se cobra ese perdón, pero la campaña en las siguientes 3 semanas va a ser de toda la gente del PRO tratando de ganarle el kirchnerismo, por supuesto de toda la gente de la Libertad Avanza tratando de ganarle el kirchnerismo, y eso le quita un obstáculo inicial a Milei, que era cómo va a suceder ese acercamiento. Pues fue sencillo, por lo menos de cara a las cámaras fue un perdón mutuo, y ahora lo que toca es seguir trabajando de cara a las votaciones del 11 de noviembre, porque una de las cosas que comentábamos tras de cámaras en estos días era justamente qué fue lo que pasó
con la sindicalización del voto, con la protección del voto, qué fue lo que pasó en algunos sitios donde se ve que Sergio Massa sacó por encima del 99% de los votos, y algo que parece bastante absurdo considerando lo que había pasado en las PASO y cómo se sentía el votante frente a Massa y al kirchnerismo. Entonces, ¿qué pasó con esa fiscalización, Walter? Mira, justo comienzo diciendo que yo no creo, es decir, los votantes ven el comportamiento de sus dirigentes y obviamente eso afecta a su decisión. Ahora, yo no creo que los votos sean transaccionales tampoco, ¿no? Por eso hablábamos del radicalismo como tal. Lo que sucedió, por ejemplo, en Jujuy es que, y eso si lo comparas bien con las PASO, donde compitió Gerardo Morales como precandidato a vicepresidente, y en esta, donde ya no era, se nota claramente que no solo no apoyó a Patricia Bullrich siendo de Juntos por el Cambio, sino que movilizaron a favor de Sergio Massa. Pero es eso, es la movilización. Después, el militante de la UCR verá a quién apoyar, ¿no? Yo creo que ahí está, eso es importante. Entonces, voy con esto que preguntas, con la fiscalización. Yo creo que lo que le da esta alianza con el PRO, o con gran parte del PRO, porque hay dirigentes del PRO que ya han salido a decir no que apoyan a Massa, pero bueno, que tampoco lo van a hacer con Milei, como el caso de María Eugenia Vidal, por ejemplo, pero con gran parte del PRO, más allá de lo importante de que Patricia lo apoye, de que Macri lo apoye, a Milei, es territorialidad que no lo tenía, o que no lo tiene tanto Javier Milei. Tanto así que él se tuvo que aliar o hizo una suerte de alianza con algunos sindicalistas durante el último mes, sobre todo, uno de ellos llamado de apellido Barrio Nuevo, que es uno de esos tipos que tiene 30 años siendo el presidente de este sindicato, claramente un tipo dañino, como son todos estos sindicalistas que tienen 3 o 4 décadas mandando, y no lo hizo. Javier Milei dice que o sea, va contra la casta. Es ilógico aliarse obviamente con un tipo como estos. Lo hace por necesidad. ¿Por qué? Porque no tenía todo un equipo que pudiese fiscalizar a lo largo y ancho de toda Argentina. Lo que sucede es que cuando tú confías en este tipo de gentes, que al final son más kirchneristas que Máximo Kirchner, te terminan jugando en contra. Y lo que sucedió con Milei, gran parte de lo que sucedió ahora, es que no tuvo fiscalización en muchas partes del país. De hecho, yo el domingo fiscalicé durante mediodía en una escuela acá en Ciudad de Buenos Aires, y estoy hablando de acá de Ciudad de Buenos Aires, no estoy hablando de la provincia de Buenos Aires adentro, que es muy compleja, no estoy hablando de Formosa, de La Pampa, o de estos lugares hiperperonistas, donde hay peronistas que están gobernando hace 40 años, y no habían fiscales de la Libertad Avanza en las mesas. Habían fiscales generales, pero no habían fiscales de la Libertad Avanza en las mesas, que son los que te ven, que tienen que ir a ver cada media hora que hayan boletas. O sea, es que aquí la votación, que no es como debería ser, con boleta única, ni siquiera es votación electrónica, sino que son con boletas que metes en los sobres. Entonces, esos que son los que te tienen que estar seguro de que eso esté así, que no hay irregularidades, no estaban, porque no tenían. Y estoy hablando acá de Ciudad de Buenos Aires, repito, de la capital, donde en teoría debería ser más simple tener fiscales. Entonces, el hecho de esta alianza con el PRO, y probablemente de algunas otras alianzas que va a cerrar en los próximos días, le va a dar esta fuerza. Y esto va a ser determinante, porque si Javier Milei sacó 30% en estas elecciones, teniendo estos inconvenientes fundamentales, o sea, casi 8 millones de votos, a pesar de no tener la fiscalización como debe ser, contra un aparato, repito, como es el peronista, que el que es más nuevo fiscalizando tiene seis fiscalizaciones al menos, va a ser fundamental. Tal vez ahí, incluso más allá de la matemática electoral que hagamos, cuántos votos de Bullrich vayan, cuántos votos de Schiaretti, cuántos votos por acá, cuántos dejan de votar al final, etcétera, capaz ahí va a ser realmente la diferencia entre lo que ocurrió el 22 de octubre y lo que puede ocurrir el 19 de noviembre. Ese es un puntazo, Walter, es un puntazo, ciertamente. Yo no lo había pensado hasta ahorita. Y tampoco había pensado el tema de que quedan varios
varias semanas importantes, no es como que es no es como, no es como un partido de fútbol donde, bueno, juegas ida y luego la vuelta y no pasa nada en el interín, no, aquí sí pasan muchas cosas, como por ejemplo el debate. Milei no es tan buen orador, pero en este debate va a tener que sobresalir para de cierta forma desenmascarar a Massa, y aquí el equipo de comunicación de Milei tiene que ser muy inteligente, porque ahora lo que hace el peronismo dice, mira, Milei es igual que nosotros, tranza, es un panqueque, no va contra la casca, no es idealista, te está tomando el pelo, ¿verdad? Y Massa se está vendiendo como un tipo conservador que va a hacer una economía, va a bajar impuestos, que va a hacer medidas de shock y va a cambiar, va a sacar el control del cambio para tener un tipo de cambio único. Y al final, ¿qué hicieron de todas las elecciones? Subsidio y disparar el déficit fiscal. Entonces, el equipo de comunicación de Milei tiene que seguir con esa narrativa e impulsarla de que el peronismo, la hipocresía está del otro bando. Que nosotros al final ustedes están llorando porque nosotros estamos haciendo política. Ustedes antes decían que nosotros no podíamos política. Cuando hacemos política, ahí nos critican. Milei tiene que explotar ese punto diciendo, bueno, muchachos, ustedes primero me decían que yo no iba a tener gobernabilidad. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy generando gobernabilidad. Si yo soy presidente, vamos a tener gobernabilidad porque vamos a tener mayoría en ambas cámaras con mi fuerza minoritaria apoyándola de Juntos por el Cambio. Entonces, allí hay mucho que explotar que antes no podía hacerlo. Entonces, ese cambio de narrativa puede ser fundamental de aquí a las elecciones del balotaje. Y adicionalmente, estas 3 semanas de campaña va a tener una doble campaña. Por un lado, Milei va a seguir movilizando a sus votantes. Yo creo que si los votantes de La Libertad Avanza eran los votantes que mayor entusiasmo tenían de cara al 22 de octubre, entonces, ¿qué tanto más pueden movilizar? No estoy seguro. Seguramente muchos más personas que tenían simpatía por Milei o por La Libertad Avanza, pero que no necesariamente estaban tan involucrados. Pero eso lo tiene que mantener. Yo creo que lo va a mantener con mucha facilidad porque la realidad es que el fenómeno Milei en los últimos años ha hecho que las personas realmente sientan como suya la campaña de Milei, realmente sientan como suyos las consignas y los cambios que quiere ejecutar Milei. Y la segunda parte de la campaña sí va a tener un rol importante el debate, y ahí yo creo que Milei tiene una ventaja que pocos esperan. ¿En qué sentido? Si ven los dos debates anteriores, en el primero lo gana Milei, en el primero sorprende absolutamente a todo el mundo, que fue una demostración magistral de que con preparación Javier Milei no es necesariamente un mal debatiente, y no es que lo ganó por temas de expectativas, es que si hubiese tenido las expectativas altas las hubiese cumplido de todas formas. En el segundo debate yo creo que toma una decisión de hacer un debate más defensivo, de tratar de mantener la inercia. Eso le permitió a Bullrich destacar mucho, le permitió a Bergman, siempre destaca, pero su nicho de votantes es mínimo, entonces igual destaca para 5 personas, pero ahora en el cara a cara, Massa no se vio cómodo en los debates. No se vio incómodo, no deslució, pero no se vio cómodo en los debates porque Massa tenía que ejecutar una estrategia extraña, que era demarcarse del gobierno actual, siendo él ministro del gobierno actual, demarcarse de todos los años de los K, siendo él uno de los mayores promotores de los K en los últimos años. Y ahora va a tener de frente a un Javier Milei que va a ir con todo a demostrar la hipocresía y los errores de Massa. Milei antes tenía que defenderse de Bergman, de Schiaretti, de Bullrich, ahora no va a tener que defenderse de ninguno de ellos, va a poder enfocarse solamente en demostrar que el kirchnerismo ha creado la crisis que existe hoy en Argentina y que sus soluciones son el mejor camino para salir justamente de esa crisis. Y yo creo que ahí, en ese escenario, justamente aunado a el triunfalismo que algún sector peronista tenga, los votantes van a ver a un Javier Milei muy por encima de las expectativas definitivamente en el debate. ¿Qué tanto impacta el debate en la movilización? Pues no lo sabemos, es la eterna pregunta de quién realmente ve el debate, y será un arduo trabajo de los equipos de comunicación resaltar los puntos a favor que cada uno de los candidatos saque durante ese... Quizás antes, cuando no había redes sociales y todo era por televisión, quizás el debate pasaba mínimamente. Ahora con TikTok, Instagram, esos reels que se viralizan y llegan a un montón de gente. Bueno, fíjate, el incremento de votos que tuvo Schiaretti entre las PASO y estas elecciones tuvo mucho que ver con los debates.
Y no sé, ya que lo dices, Emanuel, no sé si directamente con el debate, que sí en efecto lo vio muchísima gente, ¿no? El rating que tuvo ambos debates fue bastante alto, pero también tuvo que ver con la viralización que tuvo él en redes sociales, un poco en tono de burla, ¿no? Él con su defensa acérrima de Córdoba, 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 pero eso hizo que él volviera a tomar muchos votos de Córdoba, algunos que fueron de Milei, algunos que fueron de Patricia y algunos que otro voto fuera de Córdoba también. Entonces, bueno, puede ser, por eso digo, no sé si es determinante, no sé si la palabra es determinante, pero puede ser muy importante. Lo que sí es que creo, no sé si alguien del equipo de comunicación de Milei nos está viendo, pero creo que son tres cosas fundamentales. Uno, Milei desde luego tiene que llevar todo el plano político, uno porque es lo suyo, porque es del nicho de donde él salió, porque es economista, porque es lo que le preocupa a los argentinos. Repito, o sea, los argentinos siguen estando muy golpeados. Dos, tiene que intentar, es decir, cuando vaya ahora, obviamente Sergio Massa va a hablar sobre su alianza con Juntos por el Cambio, va a intentar disminuir su frase de la casta hablando sobre esto, pero esto más bien es una oportunidad para Javier Milei decirle a toda esa gente que cree, porque hay muchos acá que venden incluso en televisores, porque aquí la prensa ya está como cuando con Alberto, que vendían a Alberto Fernández moderado, ya están vendiendo al Sergio Massa moderado, diciendo que capaz Milei no termina el gobierno, ¿no? Es decir, que más bien él tiene una espalda fuerte para terminar su gobierno. Y dos, Milei tiene que empezar a vender esperanza. Una cosa es importante, queremos romper, queremos que todos estos se vayan, en una Argentina no es posible, una Argentina distinta no es posible con lo mismo de siempre. Todas esas frases son importantes que las mantenga, pero Javier Milei tiene que comenzar a vender esperanza y yo creo que hacerlo al lado de la persona que te subió el dólar blue de 290 a 1.000 pesos, que te tiene una inflación interanual de 130%, que te tiene realmente jodida, porque es el actual ministro de Economía y prácticamente el presidente, porque Alberto Fernández tiene 3 meses borrado absolutamente del mapa, es muy importante que lo haga. 100%. Entonces, vamos para hacer full circle, círculo completo, terminar entonces mojándonos, ¿no? Faltan 3 semanas, falta mucho, puede cambiar muchas cosas, pero hoy, Walter, Emanuel, hoy, ¿quién gana en la segunda vuelta? ¿Milei o Massa? Yo digo que si las elecciones se hacen hoy, yo creo que ganaría Massa por no mucho, 3-2% de los votos. De aquí a 3 semanas, yo creo que Milei podría revertirlo si hace un buen debate, si vende esperanzas, como dice Walter, si aprende los errores de estos últimos par de meses donde tuvo varios errores no forzados, varios autogoles que no debió tener. Yo creo que puede remontar y puede ser el nuevo presidente de la República Argentina. Yo voy por esa línea. El que gane, eso sí, va a ganar va a ser una elección probablemente cercana o parecida al 48-52, o menor. Va a ser una elección muy parecida en términos porcentuales a lo que fue la de 2015 entre Macri y Scioli. Esperemos que tenga un resultado tan bueno como el de aquel momento, ¿no? Hoy, si la elección fuese este domingo, sí probablemente lo ganará Massa, pero quedan 3 semanas, repito, para organizar a todo un equipo que fiscalice, eso es fundamental, y para adaptar una narrativa, repito, donde ya no comete esos errores, donde banalice ciertas situaciones de la dictadura militar, porque eso afecta a muchas personas, sobre todo mayores, y Milei necesita el voto mayor. El voto de los jóvenes es absolutamente libertario, pero el voto mayor no lo tiene y necesita reconquistarlo o conquistarlo, y no lo va a hacer cometiendo ese tipo de errores. Él y su vicepresidenta Villarruel, fundamentalmente, y, repito, vendiendo esperanza y hablando sobre lo que él sabe, economía, y sobre cómo le va a arreglar la vida a las personas. Si hace eso, yo también creo que podría ser el próximo presidente de Argentina, ahora en una unión liberal, si se quiere, que puede darle, sí, un piso político que lo haga ser un buen gobierno, junto con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich y probablemente con algunos otros referentes de Argentina.
Pues yo les digo, sinceramente, a Emmanuel y Walter, los dos parece que le dan un punto de ventaja a Massa, a pesar de que creen que Milei todavía puede ganar. Yo les digo, si las elecciones fueran hoy o mañana, este domingo, como decía Walter, gana Milei. Y con las 3 semanas que quedan, gana Milei. Y les digo por qué. Porque ustedes dan en una cantidad de puntos clave, que es el tema de la fiscalización, el tema de los mensajes. Milei en los últimos 3 días, su equipo, el equipo de la Libertad Avanza, en los últimos 3 días, han demostrado que tienen una velocidad de cambio, una velocidad de arreglar pequeños problemas muy alta. Milei además cometió un error su equipo cometió un error triunfalista de cara al domingo 22 de octubre, y así como las PASO fueron una señal de alerta para el kirchnerismo, yo creo que este domingo fue una señal de alerta para la gente de Libertad Avanza, y que muchas personas que probablemente antes del domingo estaban inseguros de votar por Milei o de votar at all, o sea, de participar siquiera, van a ver que se van a tener que enfrentar con otros años más de kirchnerismo y van a decir, no, esta vez no me la pierdo, hay una posibilidad y esa posibilidad solamente existe si yo voy a votar. Entonces yo sí creo, sí tengo la esperanza, espero que no infundada, de que Javier Milei va a ganar el 19 de noviembre, siempre y cuando, por supuesto, como decían Walter y Emmanuel, corrija esos pequeños errores que ya creo que están corrigiendo, haga el debate que yo espero que haga, y si así lo deciden los ciudadanos, le dan el apoyo el 19 de noviembre, va a haber un presidente libertario en Argentina. Y va a ser, además, y esto quedará para un siguiente capítulo, va a ser un batacazo para toda la región. Muchas personas que hoy en día no tienen idea de lo que significa Javier Milei se van a dar cuenta, no solamente en Argentina, no solamente en Uruguay, no solamente en Venezuela, incluso en los países donde menos noticias de Argentina hay, lo van a tener. Yo creo que va a pasar algo por el estilo de lo que está pasando, por ejemplo, en Italia con Meloni, que esperaban una cosa y se encontraron algo absolutamente distinto, pero en este caso va a ser mucho más fuerte porque le va a ganar no a un kirchnerista, sino a un candidato del Foro de Sao Paulo, y todos nuestros países están deseando que eso suceda. Por ende, yo sí creo que va a ganar Javier Milei, sí creo que va a poder vencer el kirchnerismo, y lo dejaremos para en otra ocasión. Sí creo que eso va a generar unos cambios muy importantes a nivel regional completamente. Pero bueno, Walter, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. De verdad, esta es tu casa. Cuando quieras venir a participar, eres bienvenido y nos mantendremos en contacto. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre atento. Gracias, Walter. Gracias. Bueno, gracias a todos por haber escuchado este segundo episodio de Anti-Mainstream. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Vamos a seguir hablando sobre Argentina, sobre Venezuela, sobre Colombia, sobre España, sobre Estados Unidos, sobre todos esos temas importantes en la región que afectan directo o indirectamente todas nuestras vidas. Cuídense, que les vaya muy bien.